incentivos de gobierno, como les decía, mucho del éxito de los híbridos y eléctricos en Norteamérica es que te pueden dar entre $4.500 y $7.000 de incentivo para que lo compres. Entonces esa ecuación que les enseñé hace rato, esa ecuación no tiene incentivos. Cuando le pones los incentivos, inmediatamente le da la vuelta a la tortilla. En fin, este es otro problema y este tiene que ver más con calles. Recuerdo haberlo puesto en alguna ocasión. Los que han vivido en la Ciudad de México, por ejemplo, si te metes a Polanco a las 6, te encuentras eso, ¿no? Calles que empiezan a bloquear calles. O sea, se llena de coches, ya nadie quiere pasar y ya llegas a lo que se conoce como grid lock-up. Eso espero que sea uno de los problemas principales que enfrentemos como planeta. La infraestructura no está creciendo al mismo ritmo que la venta de vehículos. Hay soluciones inteligentes. Hace 3 años o 4 nadie habló de parquímetros en Polanco y ayudó a liberar mucho el problema en Polanco, ¿no? En el tráfico. Entonces tenemos que trabajar juntos para encontrar mejores soluciones. Y quisiera cerrar nada más diciendo que esto es un trabajo de todos. Tiene que ver el consumidor, las armadoras, el gobierno, la industria automotriz, combustibles. Todos estamos en la misma carrera y buscamos lo mismo: un mejor ambiente, un mejor país, un mejor planeta. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, Marcos Pérez, por esta ponencia. Bueno, como ustedes pueden ver, hay un compromiso muy claro de la industria automotriz con las nuevas tecnologías. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, y sobre todo en esta ecuación que tanto David como Marcos nos señalan, en donde tenemos que trabajar de la mano no solamente la industria con el gobierno, sino incluso la academia y la investigación. En este momento se están llevando a cabo investigaciones alrededor del mundo, justamente en la carrera de encontrar las novedades respecto a las nuevas baterías. Y va a ocurrir porque si ustedes ven los celulares de hace 20 años, eran los llamados ladrillos. Muchos de ustedes no saben de lo que estoy hablando. Yo tampoco, a mí me contaron. Sí. Yo empecé de los Nokia chiquitos para acá. Y la verdad es que ahí es donde estamos ahorita, en esta carrera por encontrar eficiencia en las baterías, duración, tamaño, por supuesto, la independencia de tu vehículo, que se mide por los kilómetros que vas a poder recorrer, pues resulta fundamental, pero también pues que ese bloque de baterías pueda estar en tu vehículo y luego que ese bloque de baterías pues también pueda ser utilizado por un buen número de años. Todos estos son factores que tienen que ver con la investigación que se lleva a cabo todos los días para encontrar esas nuevas baterías, ese hallazgo tecnológico que nos haga darle la vuelta al tema. Mientras no ocurre eso, seguiremos insistiendo, como se hace en otras partes en el mundo, en que se requieren apoyos gubernamentales. Tenemos que tener algún gobierno comprometido para el desarrollo de estos productos. En Estados Unidos, por cada vehículo híbrido eléctrico que se vende, te dan $7.500 de bono. Es decir, tú al llegar a la agencia te dicen tienes $7.500 de un bono gubernamental para apoyarte en la compra de esos vehículos, pero además si lo haces en California tienes otros $2.500 adicionales. Entonces, bueno, pues ya con $10.000 menos de lo que dice el precio que cuesta, pues ya empiezas a emparejarte con las otras tecnologías. Entonces eso no ocurre, los incentivos no ocurren, y otros temas de infraestructura. Me parece que, como dijo aquí Marcos Pérez, la combustión interna sigue siendo, sin duda, una parte importante de nuestro futuro tecnológico. Tenemos las marcas comprometidas con el desarrollo tecnológico de ser más eficientes en las gasolinas y otros
combustibles fósiles y por supuesto en ser más eficientes. Y en ese sentido hemos sido parte de estos trabajos que ha venido haciendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevar a cabo un programa piloto que acaba de anunciar pues apenas hace unas horas. Este programa piloto que se va a llevar a cabo en la ciudad de Monterrey es justamente para llevar adelante la tecnología de gas natural para los vehículos ligeros. Ese programa vamos a estar atentos en la asociación, vamos a ver cómo se desarrolla y por supuesto para que nos platique un poquito de esas tecnologías sobre gas natural, quiero invitar a estos micrófonos al director de ingeniería de Chrysler de México, quien nos va a hablar sobre el gas natural para el transporte. Vamos a ver justamente cómo es que esta tecnología puede tener también un futuro y bueno, se engarza con este afán de la propia Secretaría del Medio Ambiente para llevar adelante un programa piloto de esta naturaleza. Denle la bienvenida por favor a Cari Leslie de Chrysler de México. Good afternoon, everybody. Kerry Leslie from Chrysler of Mexico. I'm going to give everybody a chance to practice their English today. But I'll talk slowly so everybody keeps up. Now I got to do what Mark was doing. Okay, here we go. All right. As Eduardo was talking about, we talk about natural gas. Everybody understands natural gas. A lot of us in our homes use liquid propane, but another option for gas is compressed natural gas. And also, as Eduardo says, this is an opportunity that's readily available today. Marcos mentioned batteries that as we continue to look, it's an expensive technology, even though it gives us the emissions that we need. But here's an opportunity we have that is readily available. And as we look, here are some of the advantages we have of compressed natural gas. Energy security and diversification. Everybody knows how to use natural gas. There's not any security issues, but more importantly, it's an abundant source of fuel. And as we look at it from a geopolitical standpoint, which we'll see in another slide, gas is available in different regions of the world as opposed to petroleum, which has a focus more in the Middle East. When you look at environmental benefits, right from the beginning, there's reduction of greenhouse gases, which is, we've talked about earlier today, the NOM that was just approved recently here in Mexico, reduces greatly the amount of greenhouse gases that our vehicles can produce. And as we look at it, also provides other quality improvements to the environment. Consumer benefits, right now we can see that the gallon per gas equivalent cost is much reduced over combustible fuel. And as we can see, there's also ways that you can actually, for those that have compressed natural gas available in their home, there's even ways to do home fueling options. And finally, it's a technology that's in the market today and is mature. As I talked about here, some of the availabilities of compressed natural gas in the world, we can see that oil, when we talk about the prospects of reserves in the future, we basically say we have 45 years of petroleum available at this time. When we look at natural gas, there's 60 years with the existing reserves we're aware of, and with new methods of bringing in natural gas, we can actually go out to 150 years of availability of natural gas. And then for coal, which at this time we haven't figured out how to use for cars, we can see that we got 130 years of availability. But more importantly, as I mentioned, the geopolitical side of this equation is when you look at petroleum, you can see that Middle East is basically has the largest reserves. But when you look to compressed natural gas, which is in the yellow sections, you can see that the Middle East, Europe, and North America has similar levels of gas reserves.
which takes some of the balance into the geopolitical situation that allows these different economies to not depend on other regions in the world. They're able to actually provide their own resources locally. As I mentioned, part of the benefits of compressed natural gas is with respect to the greenhouse gases and emissions. If you look here at the air quality, you can see with respect to using compressed natural gas, a 52% reduction of NOx emissions. When you look at non-methane hydrocarbons, 92% reduction of emissions. If you go over to the greenhouse gas, which I mentioned earlier is becoming a critical factor in the market here in Mexico, you can see that we get a 23% reduction of greenhouse emissions utilizing compressed natural gas. As I talked earlier, there's some cost advantages also at this time of utilizing compressed natural gas. There's a way that you convert the cost of compressed natural gas compared to gasoline, and it's called a gasoline gallon equivalent. And as we utilize that to determine there's some efficiency differences between combustible fuel and compressed natural gas, we come up and we see that at this, now it's working. Okay. In today's environment, there's $1.25 difference between the gas gallon equivalent of compressed natural gas to so as we see out in forecast in the year 2020, we see that expand to $2.25 difference. And with that, it gives a more advantage of using compressed natural gas. So as we talked, and Marcus talked about the cost of some of these technologies that bring them into the environment today, we do say that the same thing with regards to a OEM vehicle, 0 kilometers, for that to be put into the market has an initial cost of around $11,000. As we look out though over the fuel economy and the savings that we can get over 125,000 miles, you know, we can generate almost somebody's helping me almost $20,000 of cost savings in fuel over the 5 years. When you take away the $11,000 of initial investment in a vehicle, over 5 years, you can still then generate a cost savings of $9,000 utilizing a compressed natural gas vehicle. Today, to talk a little bit, compressed natural gas is relatively new in Mexico. I believe there's less than 5,000 vehicles circulating today with compressed natural gas in Mexico. However, if you go worldwide, you can see that there's significant applications of compressed natural gas vehicles. And in today's environment, we have over 14 million vehicles worldwide utilizing compressed natural gas for passenger vehicles and light-duty commercial vehicles. It's also used, as was mentioned earlier, for vehicles for transportation, 710,000 vehicles for transportation in the market today. But one of the things that's unique, and this is what will have to happen with respect to Marshall's comment that the government has to have a part of this, as we look at, in the United States, there's 20,000 refueling stations for compressed natural gas, as opposed to 150,000 gas stations. So as we look at that, we need to have that level of infrastructure in place that supports compressed natural gas. So as we look out in the future to 2020, we expect that CNG vehicles will achieve a significant increase in the market, partially because of cost, partially to try to meet emissions requirements. In Europe, when we look at compressed natural gas vehicles, mostly those are OEM. Here in Mexico, we see a lot of retrofitters that come in and do these additions and conversions to vehicles. But when we look in the European market, which is much more mature, you can see that the vehicles that are used in the market are actually OEM production vehicles. And then finally, if we look at the bottom point here, is again, emissions is one of the things that's going to drive this technology, which exists today, but it's not really applied that much in North America. Give an example of that worldwide application. As I mentioned, you can see Mexico at around 5,000 vehicles utilizing
compressed natural gas, in the US 112. But when you go to Europe and some of the countries in the Middle East, you can see that Pakistan with over 2,500,000 vehicles, and the European market over 1 million vehicles utilizing compressed natural gas. So we can see that it is an applicable technology for passenger vehicles. This shows how we see this rolling out in the next 6, 7, 8 years in the different marketplaces. Today you can see, when you look at the worldwide picture of what fuels are used for vehicles, you can see 80% still is gasoline, 19% diesel, and all the other markets that we've talked about a little bit today, hybrids, plug-in hybrids, and CNG vehicles equates to less than 1% of the market in 2007. When we look out into the future to 2020, the expectation will see a greater reduction of dependence on gasoline. And the diesel market will basically stay the same, but where we'll see the greater increases are in the alternative technologies, where we can see hybrids, plug-in hybrids, and CNG vehicles growing in use to a great extent. As was mentioned earlier by Eduardo, a key part of this aspect, especially here in Mexico, even though the resources of compressed natural gas are abundant, what we do need to have is a way to get those to the user. So when we look at the government, what can it do? It can help accelerate the development of this market for CNG by increasing the infrastructure and providing a sustainable market for CNG. And as we look at what ways that might possibly be, we have vehicle purchase or conversion incentives, as was mentioned, for the electrical vehicles, as much as $7,500 available to the purchaser of a vehicle to offset some of those initial investments. As we mentioned, for a CNG vehicle OEM, around $11,000. So if you took that $7,000, $500, and applied that, this would be a vehicle OEM that wouldn't have a lot of impact with respect to the initial purchase of the vehicle. Look at fuel tax credits, refueling infrastructure. Not only does these incentives apply to the vehicle, but it also applies to the infrastructure of delivering this fuel to the customer, which would be fueling stations and these home fueling stations. So as we provide incentives to those, then we'll be able to provide initiative to increase this technology worldwide. We look at government fleet acquisitions. This project in Monterrey, they're looking at obtaining around 1,000 vehicles that would be used in the market to determine, is it a feasible technology to be used? Chrysler hopes to part of that with respect to providing some of those vehicles. R&D support, as we talk about incentives to personal purchases, there's also been in the United States, which has increased this technology, has been incentives from the government to companies like Chrysler, Ford, and General Motors to develop these technologies, and we receive dollars and funding from the government. So with that, that pretty much ends my presentation today. And what I'd like to do is just thank everybody for their participation, and I hope my English was good enough for you today. So thank you very much. My guess is that everyone speaks English here. Perdón, había traducción simultánea que dicen, sí, Eduardo, ya gracias, Había traducción simultánea allá afuera, había que traer cosas extras. Pero bueno, les pido una disculpa que así son estos menesteres de la logística, y afortunadamente nuestro siguiente panelista no va a requerir traducción simultánea. Por favor, hablen en español. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo a Kyle Leslie, director de Ingeniería de Chrysler de México, porque nos da un panorama muy interesante respecto al futuro de esta tecnología del gas natural. Me parece que el gobierno federal va a dar un empuje muy importante a esta nueva tecnología a propósito, pues, primero de los hallazgos de Shell Gas en Estados Unidos, que van a cambiar el rostro energético del mundo, y por supuesto de Norteamérica, en donde se prevé un precio del gas mucho menor que en otras partes del mundo, y por supuesto
con elementos que pudieran venir en México de la reforma energética que pudiera estarse discutiendo en nuestro Congreso en las próximas semanas. Pues esperamos también nosotros poder estar también en este auge que seguramente vendrá como resultado de estos hallazgos de shale gas que pues compartimos con Estados Unidos, pero que a diferencia de ellos nosotros no los hemos podido explotar, pues porque no tenemos la legislación que nos lo permita hacer de una manera más eficiente. Gracias, Cari, por esta presentación que nos haces. Vamos a continuar con nuestro último panelista, no sin antes darles por lo menos 3 anuncios. Tenemos por aquí un reconocimiento para nuestros panelistas, pero pues otra vez la logística no nos ha permitido dárselos. Si se los tengo que dar en la mía, pues ya los invitaré a un café y allá se los doy, pero espero dárselos antes de que se vayan. Segundo anuncio es, terminando nuestro último panelista, por favor no se vayan, vamos a tener un pequeño cóctel, queremos convivir con los panelistas, queremos que se acerquen a ellos, que puedan platicar con ellos, vamos a tener un pequeño refrigerio y un vino en honor de nuestros panelistas, terminando la ponencia que sigue y por supuesto una vez que les dé las conclusiones de este panel. Así es que les pido que no se vayan, va a haber vino suficiente para que se vayan tranquilos, el que vaya a manejar, por cierto, pues no se vale tomar, ahí empiezan a ver quién es el que maneja, ya empecé a ver un no, tú manejas, no. Yo por eso te digo a alguien que maneje. Y el otro anuncio que es también muy importante, ya me han preguntado 3 personas lo mismo y creo que viene mucho al lugar, decirles que las ponencias van a estar a disposición de ustedes una vez que los propios ponentes nos den su autorización. Yo les quiero pedir de verdad paciencia para este tema. No es fácil, algunos de los datos que aquí se presentan es información que muchas veces es clasificada, es confidencial de las propias marcas, que la ponen a disposición de ustedes aquí, pero no la pueden poner a disposición del público ya para que ustedes la tengan. Lo que nos presenten ellos que pueda ponerse a disposición del público lo haremos en la página de la asociación. La página es www.amia.com.mx. La repito, www.amia como Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.com.mx. Entonces ahí habrá un señalamiento para este foro de Green Solutions y por supuesto marca registrada de ProMéxico y por supuesto hacia nuestra página con las presentaciones que hagan disponibles nuestros panelistas, aquellos que lo puedan hacer y lo que nos envíen, así lo haremos. En los próximos días, por favor, búsquenlo para que ahí puedan ustedes tener información disponible también. Muchísimas gracias, entonces nos esperamos al final, no se vayan para este pequeño cóctel que tenemos preparados para ustedes con el propósito de que puedan platicar con nuestros panelistas, acercarse a ellos y convivir un poco más de cerca con quienes hacen a la industria automotriz de este país. Con ese comentario quiero darle la bienvenida a Jorge Macías del Centro de Transporte Sustentable ACE. Esta organización no gubernamental ha trabajado, como les dije yo a ustedes, muy de la mano de la mía, muy de la mano de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz en temas justamente relacionados con el transporte sustentable. En esta ocasión viene a platicarnos acerca de los vehículos usados. Ustedes saben que uno de los grandes lastres que tiene nuestro país es la importación de vehículos usados que nos llega de Estados Unidos. Esta basura vehicular que verdaderamente ha convertido a México en el traspatio del parque vehicular de Estados Unidos. El basurero del parque vehicular de Estados Unidos es nuestro país. Para darles un ejemplo, cuando en Nueva Orleans hubo un ciclón y los vehículos de todo Nueva Orleans
echaron a perder. Bueno, pues las aseguradoras tuvieron que pagarle a los dueños, recogen todos esos vehículos que son basura vehicular. ¿Dónde creen que terminaron esos vehículos? No en las plantas recicladoras de Estados Unidos. Terminaron en manos de los consumidores mexicanos que adquirieron esa basura vehicular. De esa manera, desde el 2005, finales del 2005, como resultado de decretos presidenciales, tenemos hoy 7 millones de vehículos usados de esta basura vehicular que nos ha llegado a nuestro parque vehicular en circulación allá afuera. Hoy tenemos un buen decreto, hemos podido trabajar con el gobierno federal un buen decreto que lo que busca es justamente mitigar esta importación de vehículos usados, pero ¿qué creen? 96% de lo que está entrando hoy entra vía amparos. Un juez que se dedica a dar el amparo para no tener que cumplir con el decreto y poder seguir trayendo la basura vehicular. No cumplir con el decreto y no cumplir con un acuerdo que obliga a que esos vehículos que entran a nuestro país estén verificados. Entonces, esa basura sigue llegando gracias a que por ahí un juez se ha dado la tarea de otorgar amparos que permiten que entre esta basura. Ya tenemos a la Suprema Corte de Justicia revisando este tema, ya ha cancelado 3 de esos amparos, esperamos nosotros en las próximas semanas sean más para poder generar una jurisprudencia que deje fuera esa basura vehicular. Tanto daño que nos ha hecho a nuestro parque vehicular y por supuesto, para qué decirnos, la seguridad del medio ambiente, etc. Con esta introducción y para que nos hable del tema de los vehículos usados, quiero dar la bienvenida a Jorge Macías del Centro de Transporte Sustentable. Jorge, por favor. Como bien dijo Eduardo, yo voy a hablar de todos los datos nuevos y al final espero relacionarlo con datos nuevos y con lo que dijeron los panelistas. Tal como dice el título, voy a hablar de la movilidad sustentable, para tener una industria automotriz. Yo trabajo en el Centro de Transporte Sustentable del World Resources Institute. Somos una institución mundial, somos reconocidos por haber diseñado y promovido el protocolo de carbono en el mundo. Todos los países siguen el protocolo de carbono que seguimos o diseñamos el World Resources Institute. Nosotros somos el Centro de Transporte del World Resources Institute y tenemos 6 centros en países y nuestra casa matriz en Washington. Trabajamos en Turquía, India, China, Perú, Brasil y México. Tal como dijo Eduardo, el problema con los autos importados es, primero, que desde 2005 han entrado alrededor de 7 millones de vehículos, quizás ya un poco más. Esta cantidad representa alrededor del 25-30% del total del parque vehicular mexicano. Tiene grandes problemas ambientales en el sentido de que la eficiencia de los vehículos importados normalmente es de la mitad de las que representa un vehículo comparable nuevo. Contribuyen de manera importante a liberar CO2. En materia económica, como les decía, la eficiencia es de alrededor de 8 km por litro. El alto consumo de combustible implica no solo un gasto para el individuo, sino un gasto federal, dado que la gasolina está subsidiada, entonces se incrementa el monto de subsidio federal. Inhibe también el proceso de renovación del mercado interno. En cuanto a seguridad vial, que este es un problema muy relevante, dado que, por ejemplo, para que tengan una idea, en 2012 24.000 personas fallecieron por causas de no accidentes, sino choques viales. Cuando hablamos de accidentes, quiere decir que es por suerte y en realidad muchos de estos pueden ser evitables, entonces es mejor hablar en términos de choques. Y representan mayor riesgo por su antigüedad y bajo nivel de mantenimiento. Muchos de ellos entran sin cinturones de seguridad, sin bolsas de aire, que son elementos que se eliminan porque tienen un valor comercial desde antes de la importación. Como bien dijo Eduardo, ha habido un efecto de los decretos que han
hecho que disminuyan la importación de autos usados. La línea azul son los autos importados, la línea roja serían los vehículos nuevos. Entonces, hasta antes de la entrada del decreto de 2008, casi se tenía una paridad de la venta de un auto nuevo por un auto usado, importado. A partir de aquí, se empezaron a generar los decretos presidenciales que atacaban otro decreto que los permitía, y entonces se disminuyó la importación. Sin embargo, como ven, esta línea verde, como también bien dijo Eduardo, se ha ido incrementando el nivel de amparos que han permitido que se importen estos vehículos. Pasamos de una paridad de 1 a 1 a 2 a 1. Sin embargo, nosotros no damos por ganada la batalla, dado que el ataque a los autos importados por medio de decretos es muy endeble, dado que se tiene que renovar casi año con año. Entonces, lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy es de buscar una política establecida a nivel país y que no lleve a la voluntad del Ejecutivo. También no solo es un problema el número, que sí es un problema, sino también la composición. El 75% de los vehículos que se importan son pick-up vans o vehículos mayores de alrededor de 2.5 litros, entonces son vehículos grandes, tal como dice esta gráfica del Centro Mario Molina. Si seguimos con esta tasa de motorización, en realidad con la importación de autos usados, se prevé que para 2030 el número de vehículos que estén en México llegaría a niveles de 70 millones de vehículos. Este es un estudio que hicimos para el Banco Mundial de proyecciones. Por lo que requerimos una política regulatoria de la flota nacional. Y además, no solo es un problema que está quejando a México, este es un problema que ya estamos exportando al mundo o que se está replicando en el mundo. También en un estudio que hicimos para la Federación Internacional de Automovilistas, evaluamos que en 1997 el flujo global de autos importados ascendía alrededor de 1.200.000 vehículos. Estos son los principales exportadores y estos son los principales importadores. Como pueden ver, entre los principales exportadores no aparece Estados Unidos. México importaba alrededor de 10.000 vehículos en 97. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre 10 años después. 10 años después, esta línea roja de Estados Unidos se vuelve el principal proveedor de autos importados en el mundo. Y México se vuelve el principal importador de autos usados. En 2006 se importaron alrededor de 1.5 millones de vehículos solamente en ese año. Estados Unidos exporta 2 millones de vehículos. Ahora, ¿por qué se dio esto? Se dio porque todos estos países empezaron a restringir o a incrementar sus restricciones ambientales. Las restricciones ambientales obligan a que saques a los autos más sucios de tu país. Y entonces se van a aquellos países en donde no hay restricción o ninguna política migratoria de vehículos, ni ninguna política migratoria ambiental. Y en donde México parecía ser o es suelo fértil. También encontramos una cosa súper interesante, y es que China e India aparecen ya como exportadores. Entonces, nuestra predicción es que este problema que se generó en Estados Unidos y en México se va a reproducir en Asia y en África. Entonces, creemos que este reto que hoy enfrenta México no solo debe de ser importante para nosotros, sino que también nos debe de abrir los ojos a prever un problema más grande en la industria automotriz y en general en el mundo ambiental en otros lugares. Bueno, ahora quiero que tenemos 10 segundos para ver la foto y que pensemos, que encontremos las diferencias, hagamos un ejercicio de encontrar las diferencias. Y también juguemos una adivinanza. ¿Cuántos vehículos por cada 1.000 personas creen que haya del lado izquierdo y cuántos del lado derecho? Solamente, ¿cuántos vehículos creen que hay en México, por ejemplo? Bueno, imagínense el número que quieran. Del lado izquierdo está Ámsterdam, les voy a repetir otro lugar.
Copenhague, también hagan el mismo ejercicio. Bueno, para sorpresa de muchas personas, México en el 2005, con datos de The Economist, tenía 142 vehículos por cada 1000 personas. Estos son datos antiguos y que ahorita ya llegamos a niveles de 200 vehículos. Pero después encontramos que acá está Dinamarca con 370 vehículos por cada 1000. Acá está Holanda con 429 por cada 1000, es decir, casi 3 veces. Y Alemania, que es un país que cambió radicalmente, tiene 560 vehículos por cada 1000 personas. Entonces, ¿qué ocurre en estas fotos? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué se da que tienen más vehículos y se ven así sus ciudades? Bueno, la razón es que hay una diferencia, o debe de haber una competencia entre el uso y la compra. Nuestra teoría es, porque teoría es alrededor de la motorización, es que la motorización se comporta, o el proceso de compra de vehículos en países se comporta como una S, en donde a niveles bajos pues hay una velocidad de introducción de vehículos muy chica. Bueno, del lado de este lado son vehículos por cada 1000 y de este lado son ingreso per cápita. Entonces, a niveles medios se tiene un incremento exponencial de la motorización. Sin embargo, llegas a un estadio en donde ya no caben más vehículos, entonces se llega a un nivel de saturación. Siguiendo la alegoría que decía Marcos, en este sentido también es mejor imaginarnos las ciudades como un sistema o como una cubeta, en donde tenemos un volumen, en donde hay niveles de saturación, donde te cabe cierto nivel de agua, y por otro lado tenemos la llave del agua, que es el nivel de ingreso para alcanzar la saturación. Entonces, si tenemos una amplia captación, vamos a tener más vehículos, y si además tenemos distorsionantes del ingreso, como subsidios, como autos importados que hacen más barato comprar vehículos, entonces se llega más rápido a un nivel de saturación. Esta es la proyección. Estos son algunos países y cómo se comportaron. Esto es Alemania, Gran Bretaña, Francia, que siguen un patrón más o menos de incremento lineal, pero llegando ya a sus niveles de saturación. México, por los distorsionantes en específico de los autos importados usados, sigue el patrón rojo. Ese es el patrón de motorización. Y resulta sencillo de entender, se venden 1 millón de vehículos nuevos, más o menos, tal vez un poquito menos. Y hasta antes de los decretos se importaban 1 millón de vehículos. Entonces son 2 millones de vehículos que entran al parque vehicular año con año. Creo que para llegar a entender cómo la movilidad sustentable tiene que ver con la dinamización de la industria automotriz, tendríamos que cambiar los términos. Tendríamos que hablar de ingreso disponible en materia de cómo acercar a la gente a que tengan menores costos de traslado y mayor ingreso disponible para comprar autos nuevos. Y también ubicación, dónde están para que no gasten tanto. Y por otro lado, en materia de saturación, generar más espacio disponible, que no quiere decir generar más vías, quiere decir más espacio para convivencia y más espacio para rodar o para caminar. Y esto genera gestión de demanda de transporte. Es generar espacio para que los viajes de mayor valor se hagan como ustedes quieran. Y también, esta es la imagen de autos importados. Es por esto que estamos comprando también autos importados. No solo tiene que ver con la frontera o con la apertura fronteriza, sino también con la forma en la que estamos construyendo nuestras ciudades. Esta es Ciudad Juárez. Entonces, este desarrollo está a 5 kilómetros de distancia de la mancha urbana. Entonces, las personas, primero, no existen las densidades suficientes para que tengan transporte público. No existen las densidades suficientes como para que tengan acceso a seguridad, a hospitales y a nada. Entonces, la gente invierte en autos importados usados. Y se vuelve un problema doble, porque
ni siquiera se resuelva la movilidad del hogar, se resuelve la movilidad de una sola persona, la que tiene el control del vehículo, y todos los demás se quedan secuestrados en su casa. Entonces, el problema de autos importados, eso es lo que yo quiero decir, es también un problema al que nos estamos enfrentando todos en las ciudades. Infonavit, afortunadamente, y varias desarrolladoras, como ustedes muchos han escuchado, están teniendo problemas porque este tipo de desarrollo se está abandonando. En Ciudad Juárez, por ejemplo, el 70% de las viviendas que están desarrolladas así se abandonan. Las abandonan las personas que se dan cuenta de que están gastando más en transportarse que en comprar una casa nueva. Entonces, ¿qué problemas genera que el 70% de las viviendas se abandonen? Primero, que tu vecino más cercano está a 600 metros de distancia. Existen problemas de inseguridad, existen problemas de violencia, existen problemas de falta de cohesión comunitaria, cosas que están relacionadas al problema que nos enfrentamos día con día en el centro de transporte sustentable. Por lo tanto, hay una relación también en espacio disponible o generación de espacio disponible con el ingreso disponible. ¿Por qué? Se está mejorando la calidad de vida de la gente al acercarlos a las ciudades. Como bien dijeron también al inicio, nosotros hicimos un ejercicio con varias instituciones reconocidas en México, como lo es la mía. Varios de aquí estuvieron en nuestro taller junto con la Embajada Británica, el Centro Mario Molina, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ITDP y varias otras organizaciones civiles, en donde llegamos a evaluar cuál era la mejor solución para el problema de los autos importados usados. Y llegamos a conclusiones de que aparentemente no tenían relación directa, sin embargo la tienen. Primero, categorizamos políticas a la entrada, es decir, cómo filtramos a que entren vehículos más nuevos, más limpios. Después, primero entran, después esos mismos vehículos tienen que mantenerse a lo largo de su ciclo de vida y por último tiene que gestionarse la racionalidad del uso y el momento de su retiro. En la entrada obviamente nos enfocamos en autos importados usados, porque ahí es donde se diferencian de los autos nuevos, de los autos usados del parque normal. Y entonces las políticas, resumen a las que llegamos, es garantizar las condiciones de entrada de los vehículos en cuanto a sus condiciones físico-mecánicas y también a sus niveles de emisión. El mantenimiento y uso y retiro se propone por otro tipo de políticas, pero ya se mezcla los vehículos usados de aquí con los vehículos usados importados, en donde se tiene que garantizar el monitoreo y el seguimiento una vez que se ingresa al país a través del programa de verificación obligatoria en las principales zonas metropolitanas, tal y como se hace en la zona metropolitana del Valle de México, y complementar este programa con impuestos verdes, es decir, que el que contamine pague las externalidades de lo que está generando. Y por último, en el uso y retiro, es fomentar el uso racional y la renovación a través de políticas de restricción de la circulación, como el hoy no circula, como la política de estacionamiento, y generar sistemas de retiro. Aquí en sistemas de retiro tenemos varias opciones. Una de ellas es darle dinero a la gente para que decida chatarrizar. Eso tiene un límite y es el límite del dinero. Entonces tendríamos que avanzar hacia un sistema de autofinanciamiento o un sistema político regulatorio que lleve a que después de 20 años de uso de tu vehículo ya no lo puedas seguir usando porque generas más costos de los beneficios. De cierta manera, la idea que nosotros tenemos es más o menos similar a la Afore que tenemos como individuos, en donde vamos depositando nuestros ahorros para cuando nos jubilemos. Ese es hacia donde creemos que debe de ir. Y existen en varios países políticas de retiro autofinanciadas o que sin necesidad de subsidios. También, obviamente, fortalecer el transporte público y el desarrollo orientado al transporte, es decir, ciudades compactas, densas, conectadas, con proximidad a servicios, en fin. También llegamos a otras posibles soluciones en el corto plazo. Como bien dijimos al inicio, se están incrementando el número de amparos, lo
primero que hay que atacar son los amparos y la debilidad del instrumento regulatorio que tenemos. La debilidad del instrumento regulatorio que tenemos a través de decretos, creemos que se debe mejorar con lo que les presenté anteriormente. A corto plazo es atacar son los amparos. En varios sentidos. Primero, se tienen que modificar las restricciones arancelarias, es decir, no hay una categorización adecuada de qué es un vehículo. Pues si tú traes un vehículo arrastrando, muchos vehículos pasan sin poderse propulsar por su propio motor. Entonces eso no debe ser un vehículo, debe de ser chatarra. Y como chatarra y como depositorio de residuos tóxicos debe de tratarse de diferente forma, porque si eso que no está pasando por su propio motor no es un vehículo, es basura. Y entonces hay una laguna en el sentido de que los aranceles no están categorizando adecuadamente lo que es un vehículo de lo que no es un vehículo. Eso es básico. Y nada más se requiere cambiar los atributos arancelarios y los criterios a ser aplicados para asegurar la correcta clasificación de chatarra y vehículos productores. También, como bien dijimos al inicio, se están incrementando los amparos y mucho de ellos es porque, o creemos nosotros, porque no tenemos acceso a los amparos, creemos que es porque los exportadores están recurriendo al hecho de que Semarnat tiene una laguna federal en donde no tiene facultades para revisar en frontera. Entonces se requeriría incrementarle esa facultad para solidificar la gestión ambiental en frontera. Por último y para concluir, este es un ejercicio que hicimos con los niños y un niño le dijimos, oye, dibuja tu ciudad. Y el niño dibujó su ciudad como él se la imaginaba, como él quería que fuera su ciudad. Obviamente, dibujó en el centro una cancha de fútbol. Aquí está. Y dibujó, pues, vehículos y autos. Creo que no se le ocurrió dibujar una ciudad con tráfico, ¿no? O sea, creo que ninguno de nosotros nos imaginamos nuestra ciudad ideal con tráfico. Nos la imaginábamos más o menos así, con flechitas por todos lados, fluyendo adecuadamente. Creo que esa imagen objetivo la tenemos todos, la tienen los compradores de vehículos, la tenemos los moradores de nuestras ciudades. Y hoy día yo pensaba que lo que les iba a contar iba a ser totalmente diferente a lo de los panelistas anteriores. Sin embargo, me encontré con la sorpresa de que David habló de transporte público, Marcos habló de estacionamientos, y creo que eso es bien importante, de parquímetros. Creo que es bien importante porque entonces estamos generando una evolución del discurso hacia una política integral de sustentabilidad. Y lo que quiero dejar sentado aquí es que también, bueno, el nombre del Congreso en general es Shaping Clean Policy for Low Climate Economy. Entonces, es decir, cómo cambiamos la política ambiental para fomentar el desarrollo económico. Lo que yo les presento el día de hoy es justamente que el problema ambiental o los retos a los que nos enfrentamos ambientalmente y en calidad de vida se compatibilizan totalmente con una dinámica o un mercado automotriz más dinámico. Por mi parte, es todo y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro último panelista. Quiero, primero que nada, agradecer a este público paciente. Yo no sé si fue porque les dije que había venido al final, ¿verdad? Pero al final se quedaron todos. Es una buena táctica. Lo que pasa es que al final les tengo que decir que no me dejaron traer vino. No es eso. No, sí hay vino. Sí hay vino. Quiero agradecer muy cumplidamente a mis panelistas. Quiero agradecer a David Rojas, a Marcos Pérez, a Cari Leslie y a Jorge Macías. Un aplauso fuerte para ellos, por favor. Para mí es un honor, de verdad un honor, conducir un panel de esta naturaleza, de este lujo, como el que contamos hoy. Para mí,
presidir una asociación como la mía me representa un reto diario, me representa un reto porque la mía es el interlocutor obligado de diálogo y de consulta del gobierno federal, tanto del legislativo como del ejecutivo, con la industria automotriz. Presidir una asociación en la que pertenecen tamaños de monstruos de empresas como las que hoy vimos que pasaron por aquí no es una labor sencilla. Sin embargo, es un privilegio. Es un privilegio, es un honor. Y por supuesto, algunas de las conclusiones del panel. Me parece, primero que nada, hay un compromiso claro de las empresas con el desarrollo tecnológico, hay un compromiso claro, están listas, están preparadas. Ya vimos aquí cuando David Rojas y Marcos Pérez nos hablaban de lo que están haciendo sus marcas para prepararse hacia el futuro, qué es lo que se requiere. Bueno, como lo decía Cary Leslie, el gas natural está aquí a la vuelta de la esquina y hay el buen ejemplo de lo que está ocurriendo en otras partes en el mundo. Me parece que si queremos nosotros entrarle a la mitigación de gases de efecto invernadero, donde el transporte contribuye con casi el 20%, tenemos que entrarle, como dijo Jorge Macías, con una política integral de sustentabilidad. No hay otra manera. Y esa política integral de sustentabilidad tiene que pasar por hacer algo en el tema de los automóviles en circulación. Hoy no tenemos una norma de condiciones físico-mecánicas y de seguridad en los vehículos que circulan allá afuera. Desde que yo llegué a esta asociación, ya tengo más de 4 años, estamos empujando por una norma. El mundo al revés. La industria pidiéndole al gobierno que haya una norma para que se regulen a los vehículos allá afuera. Y sí lo tengo que decir abiertamente. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte dice que no lo hace porque es responsabilidad de la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Economía no lo hace porque dice que es